Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo un interactivo en el que vamos a preguntar si está enamorado o enamorada de ti esta persona. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos. Gracias por estar ahí. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. También te invito a que te unas a mi Aquelarre, es una comunidad que he creado hace poco tiempo y bueno, por una cuota al mes bastante asequible, pues tendrás acceso a dos interactivos exclusivos, solo para miembros del canal. Hago encuestas para seleccionar los temas y también el acceso anticipado a los vídeos de los interactivos del canal de los martes y los viernes. Bueno, vamos con las opciones. La primera opción, Bruja Rosa, con el tarot Fairy Tail. Opción número 2, Bruja Azul, con el tarot de la Bruja Moderna. Y opción número 3, Bruja Morada, con el tarot de Enchanted Garden. Recordad que os dejo en la cajita de descripción los tiempos de cada opción y los tarots y oráculos que utilizo en el interactivo. También comentaros que sigo con agenda cerrada de consultas privadas, que a veces me mandáis email mails o me preguntáis. Sigo con la agenda cerrada. No sé cuándo la abriré, depende un poco de, bueno, de cómo esté, porque ahora no estoy en mi mejor momento y no puedo daros consultas de calidad por motivos personales, con lo cual, pues bueno, poco a poco, a ver si más adelante puedo abrirla. No sé si ya de cara igual al año que viene, porque no sé si se me arreglará para abrirla este mes. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar el interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número 1, Bruja Rosa, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver cómo están las energías antes de nada con esta persona. Opción número 1, Bruja Rosa, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 1, Bruja Rosa, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Aprendizaje y bisagrado. Aquí en esta conexión hay un aprendizaje por vivir, ¿eh? Esta conexión viene o ha venido para enseñarte algo. Tienes que aprender aquí algo de esta conexión. Y esta persona también tiene que aprender algo de ti, ¿eh? Vamos a verlo ella hacia ti. Opción número 1, Bruja Rosa, ¿cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 1, Bruja Rosa, ¿cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Se me queda en el fondo del mazo estabilidad. Estabilidad, tortuga marina, razón de ser, tiburón. Y vamos a ver más. Noticias, cuervo. Bueno, yo en esta opción siento que puede ser que estéis en contacto cero o que esta persona a lo mejor tenga ahí una estabilidad que no quiera sacrificar, ¿vale? Es como, mira, liderazgo, una razón de ser con este tiburón. Hay algo ahí que esta persona como que no quiere sacrificar o, como te digo, a veces va, a veces viene con estas noticias, pero no te termina de concretar nada, siento, ¿no? Mm, sí, es lo que estoy sintiendo. Y aquí puede ser que esta persona no quiera nada estable contigo o tenga ya una estabilidad con otra persona. Es lo que estoy viendo, ¿eh? Ahora mismo, es la energía que me está llegando. Vamos a ver con el tarot si está enamorado o enamorada de ti. Opción número 1, Bruja Rosa. La persona está enamorada o enamorada de ti. Opción número 1, Bruja Rosa. Bueno, ahí hay una conexión bastante marcada y bastante potente con esta estrella, pero el 5 de oros me habla ahí de escasez o de sentirte una víctima de las circunstancias o de sentirte una víctima del vínculo. Con lo cual yo te diría que aquí es como un aprendizaje que tienes que hacer con esta persona en el sentido de que a lo mejor esta persona no te está entregando
lo que verdaderamente tú quieres, una estabilidad o no te está priorizando. Entonces yo siento que el aprendizaje que hay que vivir aquí es un aprendizaje de mirar por ti y de avanzar, ¿eh? O a lo mejor de reclamar lo que es tuyo a la hora de decir, oye, mira, yo no quiero este comportamiento que tienes conmigo, ¿no? Esta actitud. Si esta actitud no cambia, yo sigo por mi lado, ¿no? Aquí hay una conexión bastante bonita, fíjate, me sale el 2 de copas, la estrella, pero es que esto va muy lento. Esta persona es como una persona que va muy lenta, puede ser que tenga ahí condicionamientos, es como que no está siendo ni justa, ni equilibrada, ni equilibrado contigo, ¿no? Es lo que siento. A veces sí que recibes noticias de lo de ella, a veces yo siento que sí que quedáis, si tenéis una relación de terceras personas, es decir, en oculto, o hay algo ahí que a lo mejor quedáis a veces o que os veis en algún momento, bueno, pues esta persona sí que parece predispuesto a tener algo contigo, pero luego es como que yo le veo como alejándose, puede ser que os veáis en el trabajo o que haya hay un eso laboral, pero es como que esta persona no termina de liderar el avance, ¿no? Hacia ti. Entonces, si me preguntas si está enamorado o enamorada de ti, yo te digo que sí que aquí hay sentimientos o que aquí hay algo entre vosotros, vosotras, sí, me sale el 2 de copas abriéndome la lectura, pero que aquí hay muchas cargas. A la hora de tener un éxito con esta persona es como que no se terminan de concretar nada, ¿no? Esta persona a veces se aleja de ti, puede ser que haya distancia, puede ser que esta persona ponga tierra de por medio, distancia de por medio, se aleje muchas veces. Le veo muy indeciso, indecisa, una persona que no termina de avanzar. Sí que es verdad que a veces a lo mejor crees que ya no va a volver o que a lo mejor está unos días sin hablarte o no coincides con él o con ella, pero luego siempre regresa con ese juicio, ¿no? Y yo veo aquí que esta persona sí que tiene sentimientos por ti, me sale también el as de copas, pero también me están diciendo en esta opción que tienes que priorizarte y mirar por ti, descansar lo suficiente porque no lo estás haciendo y mirar por ti. Yo siento que esta conexión te tiene un poco descolocada, descolocado, y es como que esta conexión también te está invitando a soltar a esta persona y si verdaderamente tiene que ser, será y si no, pues no. Estamos en un año 9 de cierre de ciclo, nos queda ya solo el mes de diciembre y yo veo aquí enfrentamientos con esta persona, que hay aquí condicionamientos, cargas, ¿vale? A la hora de avanzar, a la hora de iniciar algo nuevo, una persona también un poco inmadura con este loco, inmaduro, que a veces parece que sí que quiere algo, otras veces pues como que no, ¿no? Entonces, enamorado, enamorada de ti, yo más que enamorado, enamorada, te diría que tiene sentimientos por ti, sí, pero que no sabe lo que quiere, más que nada. Es como, bueno, sí, tengo sentimientos por ti, pero a la hora de avanzar contigo, pues no termino de concretar nada. Entonces estamos en un sí pero no, no pero sí, continuo, ¿no? Es lo que estoy viendo. Opción número 1, bruja rosa. Está enamorado o enamorada de ti esta persona. Opción número 1, bruja rosa, está enamorado o enamorada de ti. Yo te diría que sí, pero te quiere a su manera. Y esta manera, lo que te tienes que preguntar es si es suficiente para ti. Porque yo veo que te da migajas, que te sientes una víctima de su amor, de las circunstancias. Aquí hay una conexión bastante potente y bastante marcada, pero es como que no termina de soltar, ¿no? No termina de avanzar contigo, perdónate, te dicen, sigue adelante, y si ves que esto no funciona, avanza, porque tú crees que aquí hay algo inconcluso, y esta persona es como que te busca, pero no termina de avanzar, como te digo, es como, tampoco eres tolerante contigo misma, contigo mismo, a la hora de soltar a esta persona, ¿no? Perdónate, me dicen, por errores cometidos en el pasado, son aprendizajes y avanza, ¿vale? Esta persona es como que sí que a veces parece que te tiene gratitud, que sí que a lo mejor te dice, ay, pues estoy muy agradecido, agradecida porque estés en mi vida, pero luego es como que pasa de ti, ¿no? Entonces es como mucha incoherencia. Vamos a ver. Opción número 1, bruja rosa. Está enamorado, enamorada de ti. Esta persona, opción número 1, bruja rosa, está enamorado, enamorada de ti. La magia de la tierra, ¿ves? Es como que no termina de concretar nada. Sí que aquí hay algo bonito, pero siento que a veces está pendiente de ti, otras veces pasa de ti con ese todo oídos. Tu yo superior es como que te está invitando a un cambio, el universo te está invitando a un cambio, ¿no? Esta conexión tiene un propósito y el propósito es que mires hacia ti y que te des cuenta si eres feliz con esta persona o no, ¿vale? Porque yo siento que esta persona te vende mucho humo y espejos, ¿no? Es decir, bueno, vale, todo está
por conseguir, ¿no? Por construir entre nosotros, pero no o nosotras, pero no terminamos de materializar nada, no termino de materializar nada. Es un mar inexplorado, te vendo ahí como un poco de humo y espejos, te cuento a veces cosas que no son, te vendo un poco, te regalo un poco los oídos, como decimos aquí en España, que es eso, te ilusiono, ¿no? Te digo que sí, que me interesas, que tal, que cual, pero luego no termino de concretar nada, y es lo que me están diciendo, ¿no? Es un cuento fantástico, sí, pero es una persona que no termina de ser equilibrado, equilibrada contigo, no te termina de dar lo que verdaderamente tú quieres o lo que tú verdaderamente necesitas, ¿no? En esta relación. Bueno, tú y cualquier persona, porque siento que si quieres una estabilidad, pues me refiero a cualquier persona en general si quiere algo estable, ¿vale? Porque luego, bueno, a lo mejor hay personas que no quieren algo estable, me parece perfecto. Pero tú quieres algo estable y esta persona no termina de dártelo, de materializar esto contigo y te da largas, puede ser, y te ilusiona, pero luego para nada. Opción número uno, bruja rosa. Mira, se me ha dado la vuelta a la carta de los ratones. Es como alguien que te manipula, que hay ahí una pérdida bastante importante contigo, es como que no termina de materializar lo que quiere, una sensación de pérdida permanente que tú tienes. Opción número uno, bruja rosa. Está enamorado, enamorada de ti. Le gustaría concretar algo. A veces sí, a veces no. Es como, vale, sí. Por otro lado, muchas veces puede ser que te diga quiero vivir contigo, o quiero tener una estabilidad, o quiero concretar algo más, o quiero materializar eso que tú quieres, ¿no? Esa estabilidad, pero lo corta, no termina de fluir con esto. Veo a veces mensajes, veo a veces comunicación, veo que esta persona sí que tienes noticias de lo de ella. A veces cuando piensas que no va a volver, o a lo mejor está distanciado un tiempo, vuelve, ¿no? Mira, noticias con este cuervo y la nota, ¿no? Pero ya te digo, es una persona que no termina de concretar nada, que no termina de materializar lo que siente por ti, o sea, que no termina de expresarte lo que siente al 100%. Mira, siento esto, pero vamos con todo, ¿no? Vamos con una relación estable. Te ilusiona, pero luego siempre te pone pegas, obstáculos, excusas y la cosa no fluye entre vosotros, vosotras, ¿vale? Lo que veo, ¿ves? Lo corta. A veces puede ser que tengáis momentos buenos, que a lo mejor hayáis quedado y tengáis momentos buenos, momentos que tú te has sentido muy bien con esta persona, momentos como felices, ¿no? Pero luego es como que no termina de avanzar. Vale, vamos a sacar por último un consejo. Yo en esta opción enamorado, enamorada, te diría que sí que tiene sentimientos por ti. No le veo completamente enamorado, enamorada, porque veo ahí como mucha dificultad y una persona que no tiene claras las cosas. Entonces, bueno, siento que es alguien que no te viene bien al final, porque no termina de concretar nada y te está afectando bastante. Siento esas cargas a la hora de avanzar con tu vida. Vamos a ver, a sacar por último un consejo. Pero bueno, sí que hay sentimientos, eso es verdad por su parte. Pero bueno, claro, a veces, aunque haya sentimientos, ¿de qué te sirve que una persona te quiera si no te quiere bien o si no avanza o si todo está estancado y no da señales de que verdaderamente quiere estar contigo o no se implica o no se interesa por ti o no te demuestra ese amor, ¿no? Es lo que tenéis que pensar también en esta opción. Opción número uno, bruja rosa. Voy a sacar por último un consejo para ti. Opción número uno, bruja rosa. Consejo para ti. Las aguas purificadoras. La purificación activa la fuerza vital vibrante. Bueno, te dicen que si tienes acceso a irte a una piscina, a un lago, bañarte, bueno, digo, aquí es invierno y, bueno, y otoño, pero está haciendo bastante frío. Si no, pues me hablan también de que tomes a lo mejor un baño en casa, de que te purifiques el agua. Es muy purificadora, muy limpiadora, pero ya a nivel energético me refiero, no solamente a nivel físico. Con lo cual te están diciendo que te repares, que descanses, que te des un baño si puedes relajante, observar desde lo alto, consigue una visión de conjunto. Bueno, observa todo desde lo alto, todas tus situaciones con esta persona, ¿qué tal estás? ¿Eres feliz con él, con ella? Observa todo desde lo alto. Consigue otra perspectiva, me están diciendo, de la relación que tienes con esta persona. No solo una relación, o sea, una perspectiva desde la protagonista que eres de esta relación, ¿no?
Elévate un poco y mira desde otro punto de vista si esta relación te compensa, si esta relación te hace feliz y si merece la pena seguir con esta persona adelante, ¿vale? Es lo que me están diciendo. Opción número uno, bruja rosa, pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Si no concuerda con tu situación, esta no es tu opción. Si te ha gustado, por favor, dame un like, coméntame, comparte el vídeo con alguien si crees que le puede ayudar o le puede gustar. Me ayudas a mí así a seguir adelante y a continuar con el canal. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo y por tu cariño. Nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto. Opción número 2, bruja azul, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Opción número 2, bruja azul, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 2, bruja azul, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Compañía, perro. Bueno, siento que tú ves a esta persona, una persona con la que puedes contar y una persona que te parece alguien muy fiel, muy leal, que te hace compañía. Yo siento que puede ser que seáis amigos o compañeros de trabajo, compañeras. Vamos a ver el hoy hacia ti. Opción número 2, bruja azul. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 2, bruja azul. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Intuición gato. Yo os veo muy conectados, conectadas en esta opción. Fíjate, puede ser que estéis conectados también a nivel laboral con este trabajo, que seáis compañeros, compañeras de trabajo. Si no, me puede estar hablando de que es una persona que trabaja mucho, mira, con esta voluntad para que vuestro vínculo siga adelante, una persona que se esfuerza en preguntarte qué tal estás, ¿ves? Observación. Está pendiente de ti, es una persona que está pendiente de ti, ¿eh? Es una persona que te tiene bastante en cuenta a la hora de, pues de estar pendiente, qué tal estás, has llegado a casa, necesitas algo, no sé, de una persona como muy, en ese sentido, muy pendiente de ti. Vamos a ver, opción número 2, bruja azul, está enamorado, enamorada de ti. Opción número 2, bruja azul. Bueno, yo te diría que sí, que está enamorado, enamorada de ti, pero siento que es como que le apetece decírtelo, pero yo siento que en muchos de los casos no te lo ha dicho, ¿no? Me salen ahí como esos avances que le apetecería hacer, pero es como que yo siento que se está guiando un poco por su intuición. Es una persona bastante responsable, alguien que puede ser que trabaje contigo, como te digo, que sea tu jefe, tu jefa, alguien superior a ti en el trabajo, o un compañero, una compañera, o si no, puede ser que la hayas conocido a través de su trabajo, o te haya conocido a ti a través del tuyo, ¿vale? En algunos de los casos veo eso. Bueno, es una persona bastante responsable. Yo siento que es una persona que le apetecería crear algo contigo, un compromiso, pero también te digo que yo siento que es como que puede ser que tenga ahí una tercera persona, una pareja, o que esté con alguien ahora mismo, ¿eh? Me, me, me sale aquí una tercera persona. Sois como la pareja perfecta. Yo siento que sí, puede ser que sea padre o madre esta persona, o tú también, o alguno de los dos, o las dos. ¿Vale? Me habla de eso, de que puede ser que seáis padre o madre, padres o madres, pero que también me dice que esta persona es como muy protector, protectora y tú también, ¿no? Siento que estáis ahí en una línea muy de caracteres parecidos, ¿no? Sois como muy afines en ese sentido. Bueno, siento que esta persona tiene ya algo que todavía no ha soltado, ¿no? Entonces me habla ahí de descanso, de que ahora están las cosas paradas, puede ser a lo mejor algo de tema familiar también, ¿ves? Están las cosas estancadas. Pero yo sí que veo una persona que sí que siente por ti, pero necesita tiempo, me habla, ¿no? A la hora de accionarse o de decirte lo que siente. En muchos de los casos no te ha dicho lo que siente, ¿vale? No le veo ahora a esta persona muy bien. Puede ser que lo haya pasado mal con unas parejas o que tenga ahí problemas, a lo mejor que se esté separando, que esté con una persona y esté intentándolo con alguien, pero no termine de irle bien, ¿vale? ¿Ves? Es que veo ahí como que esta persona no lo está pasando nada bien o una ruptura que acaba de tener o que va a tener próximamente, en los próximos días, semanas, ¿vale? Entonces, bueno, a la hora de accionarse contigo, yo te diría que eres un gran apoyo. Pero enamorado, enamorada, fíjate que no le termino de ver, o la termino de ver. Es como, vale, si eres un gran apoyo, pero te ve como alguien.
más, o sea, a ver si me explico. Porque yo veo que sí que hay sentimientos, pero esta persona es como que se dice a sí misma o se intenta autoconvencer de que solamente eres una amiga o un amigo. Es lo que estoy viendo, ¿vale? Por eso a lo mejor en algún momento te parece que sí que esta persona siente algo por ti, pero yo siento que lo enmascara un poco, ¿no? El hecho de expresarte lo que siente. Enamorado o enamorada no le veo, pero sí que le veo con un cariño hacia ti bastante especial y como que si se dejara llevar sí que se podría enamorar de ti, ¿vale? Sí, eso sí lo veo. Tener algo, iniciar algo juntos, juntas. Pero ahora mismo sí que siento que no es el mejor momento, fíjate. Yo creo que necesita tiempo esta persona, ¿eh? Para avanzar contigo, porque yo veo como una tercera persona o algo que le bloquea o la bloquea. Opción número dos, bruja azul. Está enamorado, enamorada de ti. Opción número dos, bruja azul. Está enamorado, enamorada de ti. La persona te ve como una persona de confianza. Y yo siento que hay aquí mucha amistad, mucho compañerismo. Eso sí que es verdad. Pero yo siento que esta persona es como que no está libre ahora mismo para tener nada contigo. No, no fluye. Se conforma con lo que tiene. Hay muchas resistencias a la hora de avanzar. Y para él o para ella sería un reto estar contigo. Te dicen que no te preocupes, que sigas adelante y que bueno, aquí hay muchas dudas, miedos, pero puede ser que más adelante esto se concrete, ¿no? Y haya avances. De momento veo que no, ¿vale? De momento veo que esta persona tiene ahí algo que solucionar y bueno, le va a llevar un tiempo hacerlo, ¿eh? Entonces, de momento veo que van las cosas lentas. Pero enamorado, enamorada, ahí hay algo, hay un cariño, hay sentimientos. Completamente no le veo enamorado, enamorada. Pero bueno, opción número dos, bruja azul, está enamorado, enamorada de ti esta persona. ¿Ves? Te dicen que respires profundo. Siento que van las cosas lentas, te agradece mucho lo que haces por él o por ella y que estés ahí. Siento que a veces ha tenido detalles contigo. A veces es como que sí que has podido notar que siente algo, ¿no? Con este loco también pues, ha podido a lo mejor dejarte caer algo o decirte alguna cosa, ¿sabes? O a lo mejor, pues bueno, y que tengas una visión más elevada de lo que él siente o ella siente, pero luego a la hora de es que no le veo súper enamorado de ti, ¿vale? Ni enamorada. Es como, bueno, si tengo sentimientos, si me dejara llevar, me enamoraría completamente, pero no lo estoy todavía, ¿no? Fíjate, tierna caricia. Esta persona sí que le encantaría abrazarte, si te ha abrazado en algún momento le encanta, pero fíjate, tiene algo que sanar. Yo siento que para que funcione una relación entre vosotros, vosotras, hay algo ahí por sanar. Pero sí que le gustas, ¿eh? Gustarle le gustas y yo te digo que si se dejara llevar, sí que esta persona daría un movimiento poderoso y avanzaría contigo. Ahora mismo, hoy por hoy, están las cosas pausadas, están las cosas, bueno, pues que necesita tiempo, es lo que me dicen, ¿vale? Vamos a ver más. Opción número dos, Peja Azul, esta persona está enamorado o enamorada de ti. Opción número dos, Peja Azul. Sí, le gustaría concretar algo a veces, es como una sensación de un sí, pero no, ¿vale? Pero para que tengáis un éxito, primero hay ahí que solucionar otros temas, ¿no? Hay cosas a lo mejor que te oculta o que no te es sincero del todo, sincera, porque bueno, siento que sí que te ve como un amigo o amiga, pero ya te digo que si él o ella se dejara llevar, esto avanzaría en una relación y se enamoraría de ti. Hay impedimentos, puede ser una pareja que él tiene o ya tiene, que yo siento que esto al final se va a romper y ¿ves? Es que me sale mucho la amistad, el compañerismo, el que te ve como una persona muy buena persona, que tienes un corazón muy bondadoso, que siempre estás para él o para ella en cualquier momento. Entonces esto lo valora muchísimo, pero luego es eso, es como que no termina de fluir contigo porque a lo mejor piensa también que no es buena idea. Yo siento que se pone él o ella muchos impedimentos, ¿no? Se autoconvence de que no, que bueno, que eres solo un amigo, una amiga, que no tampoco quiere dar pasos contigo por si acaso, igual sale mal, algo así veo, ¿vale? Entonces me hablan de eso, de poco a poco, de que si más adelante esta persona avanza, pues eso va a ser poco a poco, porque ahora mismo tiene una situación un poco, bueno, pues no la mejor, ¿no?
Ahora mismo no tiene una situación buena para avanzar contigo. Ya te digo, puede ser a lo mejor que haya roto con sus parejas o que esté con una persona y vaya a tener una decepción, porque yo hay una ruptura o un final bastante traumático. Si tiene pareja, con esa persona al final va a romper, ¿eh? Vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número 2, bruja azul. Consejo para ti. Opción número 2, bruja azul. El territorio desconocido estás exactamente donde debías. Bueno, te dicen que sigas adelante, que estás donde debías y que a veces no sabes qué pasará en el futuro, ¿no? No es lo normal no saberlo, pero bueno, te dicen que sigas con adelante, que te guíes por tu intuición, que aunque el territorio sea desconocido, vas a fluir y vas a encontrar tu hueco y tu sitio en el mundo. Y yo siento que con esta persona puede ser que se den las cosas en la mayoría de los casos. Te dicen que tomes baños purificantes, ¿vale? Pues si no tienes acceso a ir a algún sitio porque a lo mejor hace frío o a lo mejor, pues bueno, puedes ir a lo mejor a una piscina climatizada o alguna sauna, uy, alguna sauna, perdón, algún spa, quería decir, algún spa, algún balneario. Si no me están comentando, pues eso, que lo hagas en tu casa, a lo mejor, que te bañes, el agua es muy purificadora, también purifica energías, te puedes dar baños de romero con rosas y lo quieres orientar al amor, ¿no? Lo que me están diciendo. Opción número 2, bruja azul. Hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Si no concuerda con tu situación, esta no es tu opción. Te mando un abrazo enorme. Te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño. Si te ha gustado, regálame un like, coméntame. Gracias, de verdad. Gracias por todo. Me ayuda a seguir adelante. Que está siendo difícil y complicado. Para mí este año está siendo muy duro. Bueno, no quiero comentaros nada, pero bueno, no está siendo un año para mí nada, nada, nada fácil. Y bueno, pues bastante complicado y bastante duro. Así que os lo agradezco un montón que estéis ahí. Gracias por todo. Un abrazo enorme. Os deseo lo mejor. Hasta pronto. Nos vemos en los próximos interactivos. Opción número 3, bruja morada. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Vamos a ver, opción número 3, bruja morada. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 3, bruja morada. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Observación. Yo siento que estás observando mucho a esta persona, su comportamiento, ¿no? A ver qué pasa, a ver cuál es cómo actúa, ¿no? ¿Cuál es su siguiente paso? Te veo ahí observándole mucho con ese actor halcón peregrino. Vamos a ver el hoy hacia ti. Opción número 3, bruja morada. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 3, bruja morada. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Ritual, bisonte, miedo, llena. Esta persona tiene miedo a la hora de avanzar contigo, ¿eh? Se está protegiendo mucho y te está protegiendo. Yo te diría que esta persona, estás observando a ver qué hace, igualdad, hipocampo, pero sí que siente lo mismo que tú en esa igualdad. Yo siento que sí, pero tiene miedo a avanzar contigo. Vamos a ver cómo van las cosas despacio. Opción número 3, bruja morada. Está enamorado, enamorada de ti. Vamos a ver con el tarot. Número 3, bruja morada, está enamorado, enamorada de ti, esta persona. Número 3, enamorada. Van las cosas lentas. Yo te diría que sí que aquí hay sentimientos por parte de esta persona. Yo le veo enamorado, enamorada, sí. Pero está con muchas dudas. Me salen los enamorados. Está con muchas dudas, miedos, como protegiéndose, protegiéndote también a ti. Es como ves la torre. Le veo con muchas dudas, con mucho condicionamiento aquí. Tiene que destruir ahí algo, a lo mejor una situación, sus dudas, también sus miedos para salir de su zona de confort. Le veo dudando muchísimo, ¿eh? Mucho bloqueo, veo aquí también. Veo bloqueo, veo como una persona que está en un momento de bastante agobio, como resistiendo a avanzar contigo.
pero sí que tiene claro que eres la persona indicada y que le gustaría avanzar, ¿eh? Lo que pasa es que veo aquí mucho agobio, bloqueo, condicionamientos también, pero yo te diría que esta persona sí que está enamorada de ti. Mira, me sale el rey de copas, yo siento que sí, pero tiene muchos miedos y puede ser que te esté ocultando lo que siente. Como que esta persona fantasea bastante contigo con esta luna y este siete de copas, pero luego no materializa nada, ¿no? Veo una persona con dudas, una persona con miedos, una persona con mucha incertidumbre, una persona que a veces, pues sí que puede ser que te diga algo, pero luego se aleje de ti. Es como que necesita tiempo para salir de su zona de confort, para avanzar. Pero yo te diría que sí que está enamorado de ti. Fíjate, me sale el rey y la reina de copas. O sea que yo aquí sí que veo que hay sentimientos por ambas partes. Esto es igual, equitativo. Fíjate que me salió igualdad ahí, ¿no? Sí, tú lo intuyes. Esta persona está pendiente de ti, aunque a veces se aleje, porque yo le veo aquí con cargas y puede ser que a lo mejor tenga que cortar con una situación o que ahora mismo no esté en su mejor momento o que haya recientemente cortado con alguien, ¿no? Es que le veo pasándolo mal, pero le gustas bastante y yo te diría que esta persona quiere una relación estable contigo, fíjate, el mago. eh, sí, y se quiere declarar. Lo que pasa es que ahora mismo, o te quiere confesar lo que siente, pero ahora mismo yo siento que no está en tu mejor momento. Yo te diría que sí que está enamorado, enamorada de ti, ¿eh? En esta opción. Y bastante. Es lo que estoy sintiendo. Vamos a ver. Ay, que me caen las cartas, perdonadme. Se me cae todo por ahí. Ay, ay. Espera un momento. Vamos a ver. Opción número 3, bruja morada. Está enamorado, enamorada de ti. Esta persona. Opción número 3, bruja morada. Está enamorado, enamorada de ti. ¿Ves? Es como que se quiere proteger. O tiene que, que protegerse frente a algo, ¿no? Pues no estoy en mi mejor momento. Puede ser que necesite pedir ayuda incluso a su familia, a sus seres queridos o ayuda profesional. Y es como que tiene que desapegarse de una situación. Tiene mucho miedo esta persona. Tiene mucho miedo a avanzar contigo. Siento que puede ser que no esté en su mejor momento. Igual se está separando ahora. O está, bueno, pues no sé, a lo mejor está pasando por un duelo o un proceso duro. Es lo que me dicen. Tiene un diálogo interno y en ese diálogo interno sí que es verdad que le encantas y le gustas. Puede ser que a veces parezca que no, ¿eh? Con estas falsas apariencias, pero yo veo que sí. Yo es que siento como que en el pasado esta persona la han traicionado y necesita tiempo, fíjate, para dar lo mejor de lo de ella y fluir. ¿Ves? Sí. Cosa que no, ahora mismo no sea libre, ¿no? A la hora de avanzar, como bueno, que no sea libre, que le cueste mucho avanzar, entonces me ves. Pero sí que le veo como que le apetecería formalizar una relación contigo. Sí que veo que, bueno, que dentro de sus planes en un futuro sí que será, o sea, es avanzar contigo, ¿no? Aunque ahora mismo, bueno, pues le veas un poco frío, fría, sin saber qué hacer, que le veo como durando bastante, la veo. Opción número 3, bruja morada. Está enamorado, enamorada de ti esta persona. Opción número 3, bruja morada. Fíjate, el gran amor. Y yo con este mago sí que siento que le apetecería avanzar. Yo a esta persona le veo bastante enamorado, enamorada de ti. Lo voy a decir, sí, hasta las trancas, sí. Le veo bastante enamorado, enamorada de ti, además con este caballero, ¿no? Sí que siento de copas, sí que siento que le gustaría expresarte lo que siente por ti, pero ahora mismo es que no está en su mejor momento. Puede ser que tenga ahí conflictos o que a lo mejor, mira, es que yo veo algo que va más allá del cuerpo, que esto va de almas y que siento que cada vez que te ve despiertas a ese león, ¿no? Lo que pasa es que tiene que estar ahí dispuesto a soltar algo. Ya te digo, puede ser que esté, bueno, que esté en un duelo, que a lo mejor por una muerte de un fallecido, un ser querido fallecido, o que tenga que soltar a sus parejas, o que haya algo por soltar, ¿no? Mira, pide un deseo, es como que tú eres su deseo, sí, pero... Y le encantaría besarte si no lo ha hecho nunca, ¿eh? Pero ya te digo que las cosas van despacio, en perfecta armonía y matriz divina, es como, bueno, siento que todo lleva su proceso con este 4 de bastos, sí que siento que le apetecería tener un compromiso contigo, ¿vale? Sí. Y ese gran amor que nos salió ahí.
pero ya te digo, van las cosas despacio. No está en su mejor momento esa persona ahora para avanzar contigo con este gran amor, pero sí que es verdad que le gustaría concretar un compromiso serio y estable a tu lado, cuando pasen las cosas o cuando esté en un mejor momento. Ahora mismo que siento como que no puede ofrecerte lo que le gustaría, ¿no? Entonces, pues no quiere arriesgar contigo. Opción número 3, bruja morada. Está enamorado o enamorada de ti. Esta persona está enamorada o enamorada de ti. Le gustas mucho, sobre todo tus ojos y tu expresión de la cara le encanta, ¿eh? Sí. Le gusta mucho también hablar contigo. Siente como que no os habéis encontrado por casualidad, a pesar de la tormenta por la que está atravesando, de dificultades. Siento que es una persona que sí que sí que le encantas y yo te diría que está enamorado o enamorada de ti, sí. Lo que pasa que a veces como que se bloquea, veo ahí alguna conversación, sí. Otras veces es como que, bueno, le veo más metido en sí mismo, en sí misma, con ese ermitaño que no salió también antes, como que no termina de fluir. ¿Vale? Y le veo, sí, como que va a fluir, como que va a avanzar más adelante, aunque ahora esté indeciso, indecisa. Pero sí que veo que sí que le gustaría materializar algo contigo. Yo pienso que puede ser que más adelante esto se concrete con este Mao. Incluso puede ser que a lo mejor con, con esta carta te proponga quedar o te proponga tener algún encuentro, más allá de a lo mejor de amistad, porque a lo mejor os habéis podido ver en algún momento y haber tenido así algo, pues de tema amistad, ¿no? Que habéis podido quedar. Pero me están hablando de algo más, ¿no? De materializar una estabilidad juntos. Vamos a sacar por último un consejo para ti, a ver qué te quieren decir. Opción número 3, bruja morada, un consejo para ti. Opción número 3, bruja morada, un consejo para ti. Los beneficios del arco iris, tu vida está llena de beneficios. Bueno, vas hacia un futuro mejor. Siento que te están diciendo que no te desanimes, que sigas adelante, que van a venir cosas buenas para ti. Sobre todo con esta persona, siento que sí que vas a concretar algo con él o con ella, pero tienes que tener paciencia, llegar a tu meta. Tu luz brilla con esplendor, sigue brillando porque vas a conseguir aquello que te propongas. Yo es que siento que tienes ahí como un deseo que se va a hacer realidad con este pide un deseo y sí que vas a poder materializar ese deseo, fíjate, con este llegar a tu meta. Pero van las cosas despacio, lentas y bueno, a veces, bueno, las cosas tienen que ponerse en su lugar para que todo fluya, ¿no? Que se puedan dar las cosas. Los beneficios del arco iris, fíjate, tu vida está llena de beneficios. Te dicen que sigas adelante, que fluyas y que vas a conseguir aquello que te propongas. Sobre todo yo siento que como en este deseo, porque yo siento que esta persona es como que has pedido que se pueda materializar algo con él o con ella, pero van las cosas lentas. Tienes que, bueno, a veces tienes que esperar, a veces no son las cosas cuando queremos, sino cuando es el momento adecuado, el momento oportuno, ¿vale? Entonces me están diciendo eso. Así que, bueno, pues poco a poco. Opción número 3, bruja morada. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Si no concuerda con tu situación, esta no es tu opción, tenlo en cuenta. Sois muchas personas y al final, pues bueno, a veces me comentáis, no, es que no entiendo esto, no entiendo lo otro. Vale, pero si es que, si no resuena nada contigo, si no has conectado con la lectura, no es para ti. ¿Vale? Tenlo en cuenta. Si te ha gustado, por favor, regálame un like, coméntame, suscríbete al canal si no estás suscrito también. Bueno, me ayuda para seguir adelante, para avanzar, que a veces es muy complicado y difícil. No estoy en mi mejor momento, como sabéis muchas personas, pero bueno, espero que las cosas mejoren poco a poco y que vaya mejor. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí. Que vaya genial, que vaya muy bien y nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto.